Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, días o noches, bienvenidos en el momento de día que me estén viendo. Y bueno, pues el día de hoy vamos a trabajar con una reacción química, bueno, dos reacciones químicas, con un problema típico de ingeniería en el cual tenemos que determinar tanto la concentración a la salida de un reactor como la selectividad. Y bueno, pues vamos viendo el problema, entrando en materia, dice que aparecen dos reacciones químicas, aquí están, reacción 1 y reacción 2. Y dice que las reacciones previas toman lugar o se llevan a cabo en un reactor continuo de estado estacionario y que la alimentación contiene 85% mol de etano y el balance es por inertes. ¿Qué quiere decir el balance? O sea, lo que resta. Entonces tengo 85% mol de etano y tengo 15% de inertes. La conversión fraccional de etano es de 0.501, lo que es 50.1%. Y el rendimiento fraccional de etileno es de 0.471. Ahorita explicamos qué es el rendimiento y también qué es la selectividad en función de este problema. El problema dice calcule la composición molar del producto gaseoso y la selectividad de etileno a metano. Entonces aquí ya está dicho de cómo vamos a manejar la selectividad, como la tasa entre los moles producidos de etileno con respecto a los moles producidos de metano, porque el que nos interesa en este caso es el etileno. Bueno, pues vamos a ver algunos conceptos, ¿no? Aquí nos hablan de la conversión fraccional. Vamos a ver qué es la conversión fraccional. Fractional conversion o conversión fraccional es qué tanto de un compuesto se ha convertido. Ese es el punto. Si yo alimento 100 moles de hidrógeno y se consumen 50, pues la conversión fue de 50%. Si se consumen 80 es de 80%. Aquí dice, por ejemplo, si alimento 20 moles de una sustancia a un reactor y reaccionan 15 moles de esa sustancia, entonces sería los que se convirtieron, los 15, entre los 20 que entraron, son 3 cuartos, es el 75%. Y pues a mí me gusta siempre visualizar esto con analogías de la vida diaria. Entonces, si suponemos que hay 100 amigos que le van a un equipo de fútbol X, un equipo X, pero tú, falta un acento, o varias personas convencen a 84 de ellos a cambiar de equipo favorito, ¿cuál sería la conversión fraccional? Entonces sería 84%, porque 84 personas cambiaron de equipo de fútbol. Aguas, eso no quiere decir que hayan cambiado el equipo que les pedimos que cambiaran, solamente que cambiaron. Por ejemplo, si le iban a Chivas, a lo mejor ahora le van al América, o le van al Cruz Azul, y le van a los Pumas, o le van al Real Madrid, etc. Solamente cambiaron. ¿A quién cambiaron? Eso no se ocupa la conversión se ocupa de que cambiaron, se consumieron. Y el otro concepto, el concepto en inglés yield, que nosotros vamos a llamar rendimiento, productividad, es qué tanto de un compuesto se convirtió a otro específico, a uno que sí me interesa saber específicamente a cuál. En mi ejemplo de hace ratito, por ejemplo, 100 personas le van a un equipo de fútbol, ¿cuántos cambiaron a las Chivas o cuántos cambiaron al Cruz Azul? Pero ya específicamente a ese equipo, ¿no? Por ejemplo, en química, si alimentamos 20 moles de una sustancia a un reactor y reaccionan 15 moles de esa sustancia, pero solo 10 de ellos se convirtieron a la sustancia para la que se calcula el rendimiento, entonces el rendimiento o la productividad de esa reacción, el yield en inglés, sería 10 entre 20, no los 15 porque los 15 cambiaron, pero de esos 15, 10 se hicieron la sustancia que me interesa y 5 algo más. No sé si una sustancia distinta, dos sustancias distintas, 3, 4, 5 sustancias distintas, ya no es de relevancia para el efecto del rendimiento, solamente me interesan los que se convirtieron en la sustancia de interés. Regresando a la vida diaria, pues aquí lo había comentado ya, supón que tienes 100 amigos que le van a un equipo de fútbol, pero tú convences a 25 de ellos a cambiar a su equipo por las Chivas. ¿Cuál sería el rendimiento de las Chivas? Sería 25%. Hace ratito dijimos que cambiaron 84 amigos de equipo de fútbol. A lo mejor unos le van a otro equipo, yo quería que cambiaran, que ya no le fueran al Cruz Azul, por ejemplo, pero algunos de ellos le van a las Chivas y otros a la América después de que cambiaron. A mí me interesan en este momento los que le van a las Chivas. Bueno, vamos a plantear el problema, entrando en materia química. Y bueno, pues estas son las reacciones químicas. Recuerden el concepto de coeficiente estequiométrico, aquí lo tenemos. ¿Qué es el coeficiente estequiométrico? Hay dos reacciones, entonces tengo dos columnas para coeficientes. ¿Qué le pasa al etano en la primera reacción? Se consume 1, entonces menos 1. ¿Qué le pasa al etileno? Se produce 1. Al hidrógeno se produce 1. El metano no aparece en esta primera reacción, entonces tiene un 0.
al igual que los inertes, que no aparecen en la reacción. En el caso de la segunda reacción química, analicemos también compuesto por compuesto. El etano se consume 1, el etileno no aparece en la reacción química, el hidrógeno se consume, ya no se produce como en esta reacción, ahora se consume, entonces es menos 1, el metano se produce en 2, y los inertes ni se producen ni se consumen. Tengo entonces mi matriz que tiene los coeficientes estequiométricos, y bueno, es una matriz porque tengo I compuestos y J reacciones químicas. ¿Qué datos me dan en el problema? Me dicen que la conversión fraccional de etano, si yo me voy aquí al problema y la analizo, es de 0.501. Entonces conversión fraccional de etano es 0.501. El rendimiento de etileno también me lo dan. Aquí está, el fractional yield of ethylene es 0.471. La fracción molar de etano en la alimentación es 85%. Y el flujo de la alimentación no me lo dan en el problema. Entonces recuerden que siempre puedo suponer una base. Por conveniencia, en muchas ocasiones suponemos la base 100. A mí me gusta la base 1, pero trabajaré en este momento con la base 100 para efectos de comparación con el libro o con algún manual. Bueno, pues entonces ahora sí, ya tengo mis datos. ¿Cuánto etano se va a consumir? Recordando los ejemplos que dijimos hace ratito, como el estadio de fútbol, los equipos y todo eso, me puedo dar cuenta que el etano que se consume debe de ser igual a el etano que entró, que es esta parte de aquí, o sea, todo el flujo que se alimentó por la fracción que es etano, por eso está aquí, como el flujo de alimentación, por el porciento de... ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Por el porciento de etano en esa corriente, y multiplicado por la conversión fraccional. Entonces vamos a hacerlo, y bueno, pues es el flujo de alimentación por el porciento de etano que se alimentó por la fracción de conversión, ¿no? Aquí está. Y después, ¿cómo voy a saber cuál es el avance de la reacción? ¿Qué es el avance de la reacción? Recuérdenlo, por favor. Es la cantidad de moles que se están consumiendo o produciendo para una sustancia cuyo coeficiente estequiométrico vale 1 en cada reacción. En este caso, podría ser para cualquiera de ellos. Y bueno, pues si yo sé que la reacción 1 se produce esta cantidad de etileno, entonces yo sé que ese etileno se estuvo produciendo, entonces pues vamos a hacerlo también de nueva cuenta. Aquí está mi reacción química, es la cantidad de etano que se alimentó, que sería el flujo de entrada por la composición de entrada, y ahora sí por el rendimiento, perdón. Entonces sería el etano que entró, que es el flujo de entrada por su composición, bueno, por su porcentaje de alimentación, multiplicado por el rendimiento de conversión a etileno. Aquí está. Y bueno, pues yo sé que se consumió etano, se consumió en dos reacciones químicas, en la reacción 1 y en la reacción 2. Además, sé cuánto se consumió y sé cuánto se consumió en la reacción número 1. Eso me ayuda entonces a saber que el consumo en la reacción 2 debe de ser igual a todo lo que se consumió menos lo que se consumió en la reacción 1. ¿Por qué? Porque el etano se consumió solamente en estas dos reacciones químicas. Si conozco todo lo que se consume y conozco lo que se consume en la reacción 1, entonces conozco lo que se consume en la reacción 2. Y bueno, pues esto lo planteamos como todo lo que se consumió menos lo que se consume en la reacción química 1. Ahora tengo entonces mis avances de reacción, la cantidad de moles que se consumieron o se produjeron en cada reacción química para sustancias con coeficiente estequiométrico de 1. Recordemos cómo es el balance ahora sí de moles. Los moles a la salida son iguales a los moles a la entrada, más la suma de todos los coeficientes estequiométricos de esa reacción química por el avance de esa reacción química. Esto se va a sumar a lo largo de todas las reacciones químicas. Entonces veamos, ¿cuánto etano entró? Tenemos la composición, por cierto. Entonces la composición del etano a la entrada es del 85%. Etileno no me dicen que se alimente, hidrógeno no me dicen que se alimente, metano el mismo caso, y los inertes hacen el balance. Entonces, en el caso de los inertes sería el 100% menos lo que ya es etano, y tengo el 15%. Vamos a calcular el total para ver que todo esté bien, como debe de ser, el 100%, ahí está, 100%. Ahora, ¿cómo calculo los kilogramos mol que están entrando por hora? Es muy fácil, agarramos la composición y la multiplicamos por el flujo de entrada. Entonces, composición
por el flujo de entrada. Y tengo que dejarlo fijo, de manera que cuando copie la fórmula no se me mueva, porque en este caso siempre va a ser ese 100. Entonces recuerden que con la tecla F4 en Excel podemos dejar fijo un valor, y ya queda entonces de este modo una fórmula que yo puedo copiar. Aquí está. ¿Cómo es que quedó fijo? Sí, siempre, aunque yo fui moviéndolo hacia abajo la fórmula, el 100 no se movió. Bueno, pues ahora también voy a totalizarlo. De nueva cuenta vamos a utilizar la suma. Y totalizan 100 moles, como es la base que propusimos. ¿Qué es lo que pasa en la salida? En la salida yo no tengo la composición, de hecho eso es lo que me piden calcular. Voy entonces a trabajar con la cantidad de molar a la salida. Los moles a la salida son iguales a los moles a la entrada, aquí está, moles a la entrada, más la sumatoria de los coeficientes estequiométricos por los avances de reacción. Es una sumatoria, es un producto, en Excel se llama suma producto. Suma producto. Primero van los coeficientes, aquí están, en este caso estoy hablando del etano, como podrán ver, estoy en el etano, entonces sus coeficientes son estos. Y luego van los avances de la reacción 1 y de la reacción 2. Avance de la reacción 1, avance de la reacción 2. Tengo que dejar fijos estos avances porque son los mismos para todos los compuestos. Todos entraron en la reacción 1 y en la reacción 2. Recuerden, la tecla F4 me ayuda a dejar fijo un rango o una celda. F4. Y ahí queda fijo. Y entonces ya tengo mi ecuación, esta que está aquí arriba. Moles a la salida es igual a moles a la entrada, más la suma de los coeficientes por los avances de reacción. Ya lo tengo entonces. Esto lo puedo copiar a todos mis compuestos, incluidos los inertes. Y como verán, con una sola fórmula yo puedo obtener todos mis resultados. Vamos a comprobar solamente. En el caso del metano, por ejemplo, aquí está. 0 veces 40 más 2 veces 2.55. ¿Por qué? Porque recuerden que el metano se produjo en la segunda reacción, en la primera 0, en la primera no se produjo nada, y 2 veces el avance de la reacción de la 1, ¿sale? Aquí está, entonces pueden ver que es correcto. Voy a totalizarlo. Aquí está totalizado. Listo. Tengo todos los kilomol por hora que están saliendo, y entonces ahora puedo conocer la composición. ¿Cómo? La composición va a ser los moles de cada uno de ellos, del etano, etileno, hidrógeno, metano y inertes, cada uno de ellos entre el total de moles. Este total, ya lo voy a hacer muy repetitivo, lo tengo que dejar fijo, entonces con la tecla F4 lo dejo fijo y simplemente arrastro y obtengo mis composiciones. Quiero saber si están bien, entonces vamos a hacer una suma y bueno, pues debe de sumar 100%, ahí está. Entonces de este modo tengo, esta es la respuesta a lo que me están preguntando en el problema, es cuál es la composición, aquí está. Y luego me preguntan por la selectividad. Recuerden que en su forma más simple la selectividad son los moles del producto deseado entre los moles del producto indeseado. Si analizamos las reacciones químicas, yo deseo obtener etileno, pero parte del etano se me va a metano. Entonces este es el que yo deseo obtener, este es el que yo quiero, y este que está aquí es el que no quiero. Entonces vamos a ver, son los moles de etileno entre los moles de metano. Y bueno, pues con eso vamos a terminar este ejercicio. Moles de etileno, aquí están, entre los moles de metano, aquí están, y tengo una selectividad de 7.85. Bueno, pues les agradezco mucho haber visto este video y les recuerdo hacer este trabajo como una tarea de su actividad en procesos. Que estén muy bien, bye bye.